Muy bien, queridos hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida en esta mañana. Es una alegría estar nuevamente con ustedes para poder seguir estudiando estas grandes verdades como la purificación del santuario. Y todos ustedes sean bienvenidos. En este segundo día de la semana vamos a iniciar nuevamente en esta mañana con el estudio, y antes de realizarlo, te invito a ir donde te encuentres, que nos puedas acompañar también en la oración para iniciar el estudio. Oramos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana te damos las gracias, Señor, por la oportunidad, por la vida que nos concedes, y también en este momento de poder estar a través del estudio de tu palabra, pedirte tu compañía, que sea usted quien nos instruya siempre, Señor, y podamos entender lo que has dejado, Señor, escrito a través de los profetas. Todos estos favores te lo pedimos, no porque nosotros lo merecemos, sino que nos aferramos a esos méritos que hoy en día nuestro Señor Jesucristo presenta ya en el santuario celestial, su justicia perfecta y su sangre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Segundo día de la semana ya, el Mesías revelado. El Mesías revelado es el título del estudio de esta mañana, y vamos a responder dos preguntas que el estudio nos hace para poder desarrollar en esta mañana. Dice la primera pregunta: ¿cuándo se reveló el Mesías, mostrando que había comenzado la última de las 70 semanas proféticas? ¿Cuándo se reveló el Mesías, mostrando que había comenzado la última semana de la última de las 70 semanas proféticas? Como ya habíamos estado diciendo el día de ayer, esta profecía de las 2300 tardes y mañanas fueron divididas en tres partes importantes, de los cuales en Daniel 9 vemos que fueron divididas en 7 semanas, en 62 semanas y más una semana, y a la mitad de esa semana iba a cesar el sacrificio. Entonces, ¿en qué semana el Mesías es revelado? Vamos a encontrar que ya es en la última semana de la profecía de las 70 semanas. Entonces vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 1, verso 29. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que Juan el Bautista reconoce a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Juan lo reconoció, y por eso es que él dijo en una oportunidad que no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Entonces vemos que el Mesías se comienza a ser revelado después de un evento que vamos a estudiar en esta mañana. También el versículo 41, también les invito a que puedan leer en el mismo libro de Juan, el capítulo 41, dice lo siguiente: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces vemos a estos primeros seguidores de Cristo de que llegaron a entender de que a la persona que habían encontrado lo habían reconocido como el Mesías, como el Salvador del mundo, que iba a venir a establecer un reino aquí en esta tierra. Entonces vemos ya que nuestro Señor Jesucristo se comienza a ser notorio ante el pueblo de Israel, y comienza a ser revelado, como dice
el título de esta mañana, ¿no? También los invito que podamos leer en el libro de Mateo el verso 16 y el verso 17. Mateo 3, 16 y 17. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 3, verso 16 y el 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vuelvo a repetir: Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos queridos, en el libro de Mateo encontramos de que nuestro Señor Jesucristo se hizo más notorio, se fue más revelado su persona cuando fue bautizado en el río Jordán por este profeta llamado Juan, del cual fue sumergido en el agua, fue bautizado y a la vez también fue bautizado, ungido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo ocurrió, según la profecía de las 70 semanas, cuándo ocurrió este evento? Ocurrió en la última semana de las 70 semanas, o sea, en el año 27, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, fue bautizado a través del bautismo en el agua y también fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Hechos, también el capítulo 10, vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 10, el verso 38. Hechos 10, 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces encontramos que al Mesías fue bautizado, fue ungido, separado y recibió el poder del Espíritu Santo, y con ese poder nuestro Señor Jesucristo, dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, hermanos queridos, entonces la palabra de Dios es bien clara, dándonos a entender de que nuestro Señor Jesucristo, según la profecía que estamos estudiando, esta profecía que se le dio al pueblo judío, al pueblo de Israel, como un tiempo para que ellos puedan prepararse y puedan recibir al Mesías, fueron las 70 semanas designadas para el pueblo de Israel, de los cuales ellos rechazaron, dándole muerte al Mesías. Pero en esta mañana nosotros estamos estudiando el Mesías revelado, y de qué manera el Mesías fue revelado ante los ojos de aquellos líderes del pueblo judío. Fue cuando él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y también él recibió el bautismo del Espíritu Santo en el año 27. Entonces, en el año 27 ya está apuntando ya a la última semana, o al inicio de la última semana de las 70 semanas que eran designados para el pueblo judío. Noten lo que dice el testimonio, El conflicto de los siglos, la página 327, y en algunos conflictos, en unas ediciones modernas, se encuentra en la página 373. Dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí encontramos que desde la salida de la orden de edificar
Jerusalén, que es en el año 457, hasta el ungimiento del Mesías príncipe, están las 69 semanas. 7 semanas más 62 semanas, 69 semanas. Entonces, si nosotros calculamos cuántos días son, vienen a ser 483. 483 días. Entonces, hermanos, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, dice, el decreto de Artajerjes entró en vigor en el otoño del año 457 a.C. Desde esta fecha, o sea, el año 483 años, se extienden hasta el otoño del año 27 después de Cristo. Entonces, vamos a encontrar que esta profecía o estas semanas se extiende hasta el año 27, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, viene a ser bautizado tanto de agua y como del Espíritu Santo. Sigue diciendo, en aquel tiempo se cumplió esta profecía. La palabra Mesías significa el ungido, y en el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu. El apóstol Pedro testifica que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y el Salvador mismo declaró, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Entonces, todo eso está narrado en la palabra de Dios en el libro de Lucas 4:18 y en el conflicto de los siglos, la página 373 o la página 327 según la compaginación. Entonces, hermanos, vemos que en estas 70 semanas, en la última semana ya se cumple, o al inicio de la última semana se da cumplimiento a la profecía de las 70 semanas con el ungimiento del Mesías ocurrido en el año 27. Entonces, respondemos la pregunta, ¿cuándo se reveló el Mesías mostrando que había comenzado la última semana de la semana profética? Cuando fue bautizado con agua y con el poder del Espíritu Santo. Fue revelado el Mesías cuando inició su ministerio aquí en la tierra. Hermanos queridos, estamos estudiando el Mesías revelado dentro de las 70 semanas que fueron designados o cortados de las 2300 tardes y mañanas. Vamos a ir a una segunda pregunta, dice, ¿cómo usó Jesús esta profecía? ¿Qué profecía? La profecía de Daniel 9:25 para anunciar su ministerio. ¿No? ¿Cómo usó Jesús esta profecía para anunciar su ministerio? Vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 1. Busquemos en el libro de Marcos, el capítulo 1 y el verso, Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos muestre lo que dice y respondamos esta pregunta. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, como decía el Mesías cuando se presentaba predicando el evangelio del reino de Dios, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Hermanos, cuando en el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ¿de qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de las 70 semanas que ya estaban por culminarse, porque cuando Cristo empieza su ministerio después de que fue bautizado, estaba ya culminando la última semana de las 70 semanas que ya habían así anunciado al profeta Daniel. Hermanos, ¿y de qué manera el Señor hablaba o daba cumplimiento a esta última semana en la profecía?
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentíos y creer en el Evangelio, porque en el Evangelio estaba señalado todo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo que había venido a realizar aquí en esta tierra, hermanos queridos. Y noten lo que dice también el conflicto de los siglos, la página 345. Conflicto de los siglos, la página 345 dice: Cristo mismo había enviado a los discípulos con el mensaje. ¿Qué mensaje? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Hablando para Marcos 1, 14 y 15. Este mensaje se basó en la profecía de Daniel 9, 25. En aquel el ángel declaró que las 69 semanas se extenderían hasta el Mesías príncipe, y con grandes esperanzas y gozosas anticipaciones, los discípulos esperaban con interés el establecimiento del reino del Mesías en Jerusalén para gobernar sobre toda la tierra. Noten, hermanos queridos, en esta parte, dice nuevamente, lo voy a repetir, los discípulos esperaban con interés el establecimiento del reino del Mesías en Jerusalén para gobernar sobre toda la tierra. Ellos esperaban un reino humano, un reino terrenal que iba a establecerse acá en la tierra, pero no lo habían discernido de una manera completa, porque dice en la siguiente parte de este testimonio, dice: predicaron el mensaje que Cristo les había encomendado, aunque ellos mismos malinterpretaron su significado. Si bien su anuncio se basó en Daniel 9:25, no vieron en el siguiente versículo del mismo capítulo que el Mesías iba a ser cortado. Entonces ellos habían pasado por alto, ellos estaban a la expectativa de la profecía de las 70 semanas, porque recuerden que Daniel llegó a comprender esta profecía, ya, porque el ángel Gabriel se lo explicó, y los judíos, cuando se acercó el tiempo cumplido, ya hablando para las 70 semanas, hermanos, todos aquellos hombres líderes del pueblo esperaban, pero el establecimiento de un reino terrenal que se iba a sentar en el trono y los iba a gobernar. Pero no habían discernido la última parte de esta profecía, hablando ya en la última semana de las 70 semanas. ¿Cuál era ese anuncio de la última semana? Dice: predicaron el mensaje que Cristo había encomendado, aunque ellos mismos malinterpretaron, dice, su significado. Si bien su anuncio se basó en Daniel 9:25, no vieron que en el siguiente versículo del mismo capítulo que el Mesías iba a ser cortado, o sea, iba a ser muerto. Desde su mismo nacimiento, sus corazones habían estado puestos en la gloria anticipada de un imperio terrenal, y esto cegó su entendimiento tanto a las especificaciones de la profecía como en las palabras de Cristo. Entonces, hermanos, ellos habían pasado por alto en esta última semana que el Mesías que iba a venir a reinar iba a morir, pero ellos lo habían interpretado, ellos habían estado esperanzados que este reino del Mesías iba a ser un reino que se iba a establecer aquí en esta tierra e iba a gobernar en los tiempos del pueblo de Israel. Pero sufrieron un gran chasco porque, hermanos queridos, el Mesías, según la profecía que ya estaba ya escrita por los profetas, el Mesías tenía que morir sí o sí según la profecía, porque recuerden que todo lo que el Señor revela a sus siervos los profetas, todo se cumple, y tenía que cumplirse la profecía de Daniel 8:14. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, respondemos esta segunda pregunta. Dice: ¿cómo usó Jesús esta profecía? ¿Qué profecía? La de Daniel 9:25. ¿Y qué dice Daniel 9:25? Vamos a leerlo también para que podamos tomar en cuenta este versículo. Daniel, el capítulo 9, verso 25,
dice lo siguiente. Vamos a lecturar Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El verso 26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hermanos, nuevamente la destrucción de este pueblo o el templo que ellos habían reconstruido, nuevamente el Señor lo profetizó, se le explicó a Daniel que durante un tiempo nuevamente esto iba a ser derrumbado y que sí que se cumplió, hermanos. Por eso es que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo se cumple al pie de la letra. Y no dudemos, hermanos, que esta purificación del santuario ya se inició, y si nosotros aún todavía no llegamos a entender o a comprender esta profecía de las 2300 tardes y mañanas en la purificación del santuario, en esta segunda parte, entonces yo te invito también que puedas animarte y que puedas también escudriñar de manera minuciosa esta profecía, ya que es un punto clave para nuestra fe, porque nosotros como adventistas del séptimo día es nuestra partida de nacimiento, es nuestro DNI. Imaginémonos que como adventistas del séptimo día no lleguemos a comprender esta profecía, entonces es como si nosotros no supiéramos ni en qué tiempo hemos nacido. Entonces, hermanos queridos, los insto en esta mañana de que nos podamos preparar juntos cada día estudiando las profecías que han sido ya reveladas para su pueblo en estos tiempos. Entonces, hermanos queridos, para ir ya culminando este estudio de esta mañana, respondemos la pregunta, dice, ¿cómo usó Jesús esta profecía para anunciar su ministerio? Él siempre utilizó esta palabra, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está acerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que mencionó y eso es lo que los discípulos comenzaron a predicar después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, en esta mañana hemos estudiado el Mesías revelado según la purificación del santuario en su segunda parte. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos que nos siguen por las redes sociales, los que siguen este canal de YouTube del Ministerio de Sostén Propio Soldados de Jesús, a nuestros hermanos que ya son miembros de este ministerio, a nuestros amigos, hermanos que estamos estudiando con ellos, también reciban un abrazo a la distancia y que el Señor los bendiga grandemente. Con su servidor será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga. Muy buenos días.